Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán les dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral denominada Medidas políticas para prevenir la violencia contra las mujeres, a cargo de la maestra Alejandra Negrete Moray. A continuación, haré mención de las personalidades que integran el presidium. En primer lugar, tenemos al licenciado Marco Vinicio Aguilera Garibay, visitador regional Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien acude en representación del presidente de esta comisión. De igual forma, el maestro Damián Arévalo Orozco, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está con nosotros la maestra Elia Higuera Pérez, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, en representación del presidente de dicho órgano administrativo electoral. Asimismo, el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, presidente del Tribunal Electoral del Estado. Por supuesto, nos honra con su presencia la maestra Alejandra Negrete Moray, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Agradecemos la presencia de la maestra Fabiola Lanín Támano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, y comparece en representación del gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Gracias a todos por estar con nosotros. Magistrados, jueces, consejeros, vocales, diputados, titulares de los diversos órganos de gobierno, miembros de asociaciones civiles, comunidad académica y estudiantil, señoras y señores, sean bienvenidos todos. Enseguida, el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo brindará un mensaje de bienvenida a nuestra distinguida conferencista. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Quiero agradecer la generosa presencia de nuestro distinguido auditorio y también a las personalidades que nos acompañan esta vez. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por el maestro Juan Manuel Cerrato Lozano, muchas gracias por albergar en sus instalaciones esta conferencia magistral y con ello las facilidades brindadas para su realización. ¿Qué mejor marco para hablar del tema que nos ocupa? Mi esencia es precisamente el respeto a los derechos humanos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. De manera muy particular, permítame, maestra Alejandra Negrete Moray, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, expresarle nuestro agradecimiento por distinguirnos con su participación. Reconocemos su amplia trayectoria profesional y su labor a favor de la incorporación en México de los derechos humanos que derivan de fuentes internacionales. Sea usted bienvenido. Sin duda, se han logrado grandes progresos en la creación de marcos institucionales. Sin embargo, en cuanto a la violencia contra las mujeres, han surgido nuevas formas que requieren la transformación de prácticas, medidas, procesos e instituciones conforme al nuevo paradigma constitucional y convencional, cuya tarea demanda una amplia participación en todos los ámbitos. Indudablemente, la participación de los tribunales de todas las ramas, a través de sus sentencias, se ha constituido en la principal palanca para la incorporación, reconocimiento y defensa de los derechos humanos, a través de la aplicación de controles de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad, impartiendo justicia con perspectiva de género, lo que evidentemente contribuye a erradicar la violencia contra las mujeres a través de las medidas que se han ido adoptando. Particularmente en la materia político-electoral, el juicio ciudadano se ha constituido en un instrumento que permite a los tribunales velar por el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en este caso de la mujer.
Permítame destacar dos casos: el del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, donde la única magistrada integrante del Pleno denunció diversas violaciones por sus pares varones que impedían el ejercicio de su función. La Sala Superior, entre otras medidas, ordenó al Tribunal Local permitirle el adecuado ejercicio de sus funciones, eliminando cualquier barrera, y a su vez ordenó una investigación en la Contraloría Interna y al Senado de la República. Otro caso fue el de la primera mujer electa como presidenta municipal en Sinaloa, Chiapas, quien sufrió en lo individual actos de vandalismo y amenazas, viéndose obligada a renunciar a su cargo por el grupo inconforme, mediante el secuestro de 2 diputados del Congreso del Estado, dado que se exigió para su liberación que la alcaldesa pudiera licencia, la cual fue aprobada por el Congreso de esa entidad. Ante la denuncia de estos hechos a través del medio judicial correspondiente, la Sala Superior revocó el decreto emitido por el que se aprobó la renuncia de la presidenta municipal, ordenó su inmediata reincorporación en el cargo y por primera vez se emitió medidas de protección para que se le brindaran las condiciones de seguridad indispensables para el ejercicio de su cargo. Lo anterior son solo ejemplos del papel que tenemos en la construcción de una convivencia igualitaria, justa y solidaria, y garantizar el pleno respeto de los derechos de las mujeres y hombres, seres humanos por igual. Evocando las palabras de Fernando Sabater, nacemos humanos, pero eso no basta, tenemos también que llegar a serlo. Y se da por supuesto que podemos fracasar en el intento o rechazar la ocasión misma del intentar. Muchas gracias. De igual forma, el maestro Damián Arevalo Orozco dirigirá unas palabras a la comisionada Negrete Moral. Buenas tardes, comisionada. Es un honor tenerla en estas instalaciones que hoy nos asiste la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hubiéramos querido tenerla en las instalaciones universitarias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sobre todo por el tema tan importante. Agradecer al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, al Instituto Electoral de Michoacán, siempre esas facilidades y tener presente su alma mater para estos temas tan importantes, trascendentales en la vida de nuestro país, y sobre todo para garantizar, buscar los foros para que se pueda crear conciencia sobre los derechos de las mujeres. Para nosotros nos llena de satisfacción tenerle en esta su casa. Tenemos estudiantes, tenemos profesores que están muy interesados en el tema. Cuando se hacen convocatorias para tratar asuntos de género, para tratar asuntos sobre las mujeres, a veces los ausentes son los varones. En este caso nosotros consideramos, siempre hemos llamado a que son foros que deben estar presentes. Ahora veo una cuestión igualitaria, lo cual nos llena también de gran orgullo, de satisfacción, de compartir con todos para que se pueda generar conciencia tan necesaria para erradicar esa violencia hacia las mujeres. Sea usted bienvenida, agradecerle y esperamos próximamente tenerle en instalaciones de la universidad. Tradicionalmente, año con año se presenta un problema, desgraciadamente lo tenemos que decir, se están buscando en la universidad espacios más democráticos, más transparentes, para erradicar también esa que también es violencia, que también afecta derechos. Quisiéramos en un futuro tener la certeza de decir no vamos a tener movimientos en la universidad, a veces es complicado, pero con esa disculpa, si usted es bienvenido. Igualmente, la maestra Eiteguera Pérez, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, concluirá con la recepción de nuestra ponente.
Muchas gracias, muy buenos días para todos y para todas. Voy a procurar ser muy breve porque además de escucharla a usted, entonces voy a intentar economizar el tiempo. De inicio, pues darle la bienvenida, comisionada. Michoacán, al igual que el resto del país, como seguramente en muchos lugares del mundo, enfrenta un grave problema de violencia hacia las mujeres. La discriminación, la violencia en todas sus modalidades sigue siendo algo cotidiano y sistemático en las mujeres del ámbito rural, en las mujeres de las comunidades y pueblos originarios. Por eso nos da mucho gusto que usted venga el día de aquí a hablarnos acerca de estas políticas que se están implementando justamente y que van dirigidas a disminuir este grave, pero sobre todo doloroso fenómeno de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Si bien hemos logrado avances significativos, contamos con instancias de atención a la mujer, tenemos áreas especializadas, yo creo que los retos aún son bastantes en la materia. En materia electoral logramos el principio de paridad, pero vino acompañado con la visibilización de otras formas de violencia en contra de las mujeres cuando son candidatas. Todavía hay que erradicar muchas prácticas patriarcales al interior de los partidos políticos. Tenemos que garantizar seguridad a las mujeres cuando son candidatas. Tenemos que respaldarlas con financiamiento económico, porque sabemos que es una grave limitación para que muchas mujeres no puedan contender en condiciones de igualdad que los compañeros. Entonces los retos son bastantes aún. Y me despido agradeciendo también el compromiso y la sensibilidad del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que es un órgano también muy preocupado por estos temas, muy sensible, y que de verdad sus sentencias han marcado precedente, sobre todo para garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Muchas gracias y bienvenida a Michoacán. La presencia de la maestra Circe López, presidenta de la Asociación Civil Humanas sin Violencia, así como de la maestra Selene Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Atención a Víctimas, y del maestro Abraham Montes Magaña, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestra ponente. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Fue abogada de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se desempeñó como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue asesora del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos de la Secretaría de Gobernación y directora general adjunta de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de dicha institución. Colaboró como asesora en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente funge como comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en donde impulsa la política nacional en la materia. Sin mayor dilación, cedo el uso de la palabra a la maestra Negrete Morales. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que mucha gente está parada, entonces yo también me voy a parar en la exposición. Estoy muy contenta de estar aquí en Michoacán el día de hoy con todas y todos ustedes. Estamos tratando de hacer un trabajo importante aquí en Michoacán. Tenemos mucho cariño en la situación que se está viviendo a nivel nacional en el tema de violencia contra las mujeres. No es nada fácil. Entonces es muy importante que se abran este tipo de espacios para poder seguir conversando sobre estos temas y seguir discutiendo sobre la violencia contra las mujeres. Me da también mucho gusto saludar al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, agradecer su invitación, su anfitrionía del magistrado Valdovinos, agradecer muchísimo a Víctor Serrato, que es además amigo muy cercano, trabajamos juntos en la Secretaría de Gobernación hace algunos años, al director de la Facultad de Derecho, muchas gracias, y a la representante del Instituto Electoral. Y también a muchas mujeres muy valiosas del movimiento de mujeres, les agradezco muchísimo por estar aquí y sobre todo porque hay que reconocerles siempre que son quienes están en el campo dando la lucha todos los días para que la voz de las mujeres víctimas de
violencia sea escuchada. Les agradezco por acompañarnos en este día. Pues ya se había hablado un poco la representante del Instituto Electoral sobre cómo viven las mujeres la violencia todos los días. Sin duda, la violencia contra las mujeres es uno de los fenómenos o una de las violaciones a derechos humanos más sistematizada y extendida en el mundo, pero sobre todo la más invisibilizada. Es la más sistémica porque ocurre a muchísimas mujeres, les ocurre en muchas ocasiones de su vida y les ocurre en todos los ámbitos donde nos desempeñamos. Y la más invisibilizada porque no se ve en muchas ocasiones como una violación a derechos humanos y mucho menos se ve como una violación dentro de la comunidad. Aquí es la primera traba a la que nos enfrentamos las mujeres para poder acceder a la justicia, a espacios públicos, a mejores oportunidades. Muchas veces las propias mujeres no sabemos que están viviendo violencia, muchas veces los hombres no saben que están ejerciendo violencia, y entonces nos generamos ante un contexto que es bastante complejo porque mucho tiene que ver con aspectos culturales que están totalmente arraigados en una sociedad patriarcal que no se han podido hacer retroactivos en cientos de años, y eso ha generado que esta visión colectiva no vea totalmente la violencia contra las mujeres. Para contextualizar un poco esta afirmación que les estoy haciendo, quisiera darles algunas cifras. A nivel mundial, esto no es un problema en México, es un problema a nivel mundial. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido violentada o va a ser violentada. Estoy hablando de mujeres de 15 años o más. Generalmente por su relación de pareja o dentro del seno familiar. Estoy hablando de violencia física o violencia sexual. No hablemos de la violencia sutil, en la que estoy segura que todas las mujeres de todo el mundo hemos pasado un episodio de violencia. En México la cifra es que 6 de cada 10 mujeres, la cifra oficial del INEGI, en la encuesta que hace, que se llama ENDIRE, es que 6 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia. Pero también esta cifra no refleja en absoluto la realidad, porque solo se habla de la violencia extrema. Solo vemos, bueno, si una mujer fue golpeada, si una mujer fue abusada sexualmente, pero no hablamos de la violencia sutil. ¿Cuántas veces no nos sentimos intimidadas las mujeres en el transporte público porque nos hacen un tocamiento indebido, porque recibimos algún piropo inadecuado, porque tenemos algún seguimiento, porque nos entregan, nos otorgan alguna mirada lasciva? Ante este tipo de situaciones no parece que haya violencia contra la mujer en ese contexto, y las mujeres nos sentimos intimidadas, y las mujeres en muchas ocasiones perdemos la autoestima. En ese tipo de casos tenemos que cambiar muchas veces las rutas que tomamos para llegar a nuestros trabajos o a cualquier lugar al que vayamos. En México está demostrado que el 40% de las mujeres cambian su forma de vestir según la ruta que van a tomar para no verse expuestas a vivir violencia. 77% de las mujeres en México han sufrido esa violencia en las calles. Y de ese 77%, el 75% la vive por lo menos una vez a la semana. Ocurre todo el tiempo, constantemente, y eso genera una situación terrible para la psique de la mujer y para su desarrollo y su empoderamiento, tanto personal como económico, y por supuesto para el desarrollo de la sociedad. Para poner un ejemplo de esto, pensemos en una mujer que es madre de familia y que es profesionista. Esa mujer todos los días se levanta mucho más temprano para hacer el desayuno, para llevar a los niños a la escuela, para hacer un poco, dejar limpia la casa, hacer las tareas que faltaron. Estamos hablando de que ahí las mujeres tenemos una primera jornada laboral. Después salimos a trabajar, tenemos una segunda jornada. Regresamos con los niños, tercera jornada. Y si tenemos algún
adulto mayor enfermo, alguien en casa enfermo, tenemos que generar también esas acciones de cuidado. Estamos en una probable cuarta jornada laboral. Las mujeres representamos a nivel mundial el 66% de la fuerza de trabajo, porque hacemos todas estas cuestiones más aportación social, pero solo recibimos el 10% de los ingresos. Entonces, primera violencia contra las mujeres ahí, en la casa. No son remunerados todos estos trabajos de cuidado de los niños y el trabajo doméstico para que la casa, digamos, se encuentre en una situación adecuada de higiene, etc. Entonces, salimos a trabajar, nos encontramos en los espacios públicos totalmente discriminadas. Ya hablaba yo ahorita del transporte público, de las rutas que tenemos que cambiar, que hacer. 90% de las mujeres han sido violentadas en esos caminos. Llegamos al trabajo y somos discriminadas nuevamente. ¿Por qué? Hacemos el mismo trabajo que los hombres y no tenemos los mismos sueldos que los hombres. Hacemos las labores propias de la mujer. No importa si eres la directora o tienes el puesto más bajo, si hay una reunión y está con hombres, hay que servir el café. Eres la encargada de los archivos, ¿no? Entonces, las acciones propias de las mujeres. Después, no contamos con centros adecuados para el cuidado de nuestras niñas y niños. Tenemos que salir del trabajo corriendo, tenemos que cortar la jornada laboral, y entonces nos enfrentamos a poder acceder a menos oportunidades. Si una mujer está embarazada, es muy difícil que pueda obtener un aumento de sueldo, un aumento en la plaza, un reconocimiento. Al contrario, se sufre una discriminación terrible porque tratan de que no te tomes la licencia, de que no la puedas cumplir, o contratan a otra persona durante ese tiempo y cuando uno regresa a la licencia de maternidad ya no existe el puesto, empiezan a hacerte cierto tipo de acoso para que lo dejes. Además, no nos dan las mismas prestaciones de ley que a los hombres. En México solo 6 de cada 10 mujeres cuentan con prestaciones de ley, las que trabajan en el sector formal. Pero no sobra decir que el 51% del sector informal está conformado por mujeres. Porque como tenemos que hacer todas estas labores, entonces nos enfrentamos a tener que buscar la forma de tener los recursos económicos para nuestra familia, y trabajamos en el sector informal y perdemos todas estas cuestiones. Ganamos del 20 al 75% menos de salario que los hombres con las mismas responsabilidades. Y esto en el sector privado, en el sector público, en cualquier ámbito en el que una mujer se desempeña. Finalmente, salimos de trabajo, volvemos a enfrentarnos a transitar en la vía pública, llegamos a nuestra casa y ahí es donde 6 de cada 10 mujeres viven violencia familiar. Es uno de los temas más graves y más visibilizados que ocurren en México. El 35% de esas mujeres que viven violencia mueren a causa de esa violencia. Nos enfrentamos a cifras desgarradoras en estos temas, y también estas estadísticas que les doy son de violencias graves. No hablemos del control que ejercen los hombres sobre las mujeres, la celotipia, todo el trabajo también de relevo de trabajo para las mujeres, obviamente agresiones físicas y verbales, control del dinero, control de todos los bienes patrimoniales y por supuesto agresiones sexuales. Hablábamos ahora poquito antes de que todavía tenemos en muchos estados legislación que permite la violación dentro del matrimonio. Eso no se ve como violación, ¿no? No es un delito y no lo puedes denunciar porque le debes el favor carnal al marido. Entonces sí, hay una discriminación totalmente estructural que las mujeres vivimos todos los días. Además, en todo este camino del día a día nos enfrentamos a redes sociales, a espectaculares, a medios de comunicación que todo el día están mandando mensajes equivocadas sobre lo que una mujer tiene que ser, ya sea el llegar a un prototipo específico de mujer
y se tiene que tener cierto cuerpo, color de pelo, etcétera, siempre marcando la subordinación con el hombre. Es muy raro ver en la televisión que un hombre esté haciendo las labores de cambiar los pañales de los hijos, que esté jugando con ellos puede ser, pero toda la labor dura de trabajo con las niñas y los niños en educación es muy difícil ver. Es muy difícil ver representada a toda la diversidad de miles de las miles de mujeres y diversidades que somos. Siempre se ve más o menos un cierto estereotipo de mujer, y también nos enfrentamos a un mal tratamiento de la violencia. Cuando una mujer es violentada, siempre hay un chiste, siempre es qué hizo o cómo iba vestida, y eso ocurre no solo en los medios de comunicación, sino también cuando se hacen investigaciones serias sobre los delitos contra las mujeres. Ya fue condenado el Estado mexicano en el caso Majo Algodonero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de las cuestiones que marcó de manera relevante la Corte fue que los ministerios públicos en su momento no levantaron la denuncia porque les dijeron que qué hacían saliendo a esas horas con esa falda de su casa y que ellas tenían la culpa de haber desaparecido. Entonces, más allá de que suene algo sencillo, es un tema estructural que afecta verdaderamente para que las mujeres entendamos su diseño. Entonces, cuando nos enfrentamos a todas estas situaciones, y conste que estoy hablando de una mujer, madre de familia profesionista que no tiene ninguna otra vulnerabilidad, y la mayoría de las mujeres en México tenemos otro tipo de vulnerabilidades: mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres desplazadas, mujeres afrodescendientes, mujeres que tienen poco recurso económico. Entonces, una vulnerabilidad tras otra, que se suma, que se acaba convirtiendo en el ser más vulnerable de los vulnerables. Y si es niña, ya no puede haber un ser más vulnerable en esa situación. Y otra cosa es que estoy hablando no solo de los ejemplos que estoy poniendo suceden a las mujeres por ser mujeres. Aquí vamos a hacer como esta primera aclaración, porque en muchas ocasiones siempre preguntan la cuestión de, bueno, pero los hombres son violentados por las mujeres, los hombres también sufrimos mucha, de repente, discriminación, sufrimos de violencia. Claro, pero a ellos no les pasa por ser hombres. Los hombres no ganan menos porque son hombres. Los hombres no sufren una violación sexual porque son hombres, ¿no? Los hombres no se ven enfrentados a estas trabas jurisdiccionales porque son hombres. Las mujeres sí. Y eso es lo que provoca y lo que justifica que tengamos una protección diferenciada en relación con los hombres. Existe en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad para Hombres y Mujeres, que ya fue mencionada por el magistrado presidente sobre la legislación habló. Y es cierto, tenemos uno de los marcos jurídicos más avanzados en el mundo. Todo el tiempo recibimos consultas de diferentes países sobre nuestras leyes. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Y lo difícil de llevarlo a la práctica es que está muy arraigado en la sociedad mexicana. Y lo que les decía, muchas veces no entendemos que todas estas cuestiones que suceden son violencia. Ante este contexto que les comento, y todas las cifras desgarradoras que les he dado y que además suenan frías, pero cada uno de los casos es terrible. Cuando escuchamos a cada mujer que vivió violencia, cada situación en general duró muchísimo tiempo, la atacó totalmente su dignidad. Es muy difícil salir adelante cuando las mujeres vivimos esto. Ya no podemos ser insensibles ante estos temas. El primer punto, ya hablando de prevención, que es lo que me tocó hablar el día de hoy, el primer punto que creo que es importante abordar es que nos corresponde a todas y todos. No son acciones que tienen que hacerse desde el gobierno, no son acciones que tienen que hacerse desde los medios de comunicación, se tienen que hacer por todas y por todos. No hay política pública que alcance
para atender todos los contextos que vivimos las mujeres, y tardaría, y si alcanza, tardaría muchísimos años. Tenemos que acelerar el paso. Tenemos que todas y todos repensarnos en esta situación, las mujeres como mujeres. Los hombres son los generadores más importantes de este cambio. Los hombres también se ven afectados por todos estos estereotipos de género. Desde los más trillados, en que decían, bueno, tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que llevar el sustento a la casa, tú tienes que generar tal, hasta cuestiones actuales de muchos hombres jóvenes que quieren ser padres responsables, que quieren tener una corresponsabilidad en la familia y que no les es permitido en sus trabajos, o ellos mismos no lo pueden decir porque culturalmente no es adecuado en el medio donde se desempeñen. Entonces al final acabamos todas y todos afectados con estas cuestiones, y es importante que los hombres también levanten la voz y se sumen a esta causa. De hecho, aprovecho este punto para contarles de la campaña He for She que sacó Naciones Unidas. Es una campaña encabezada por Emma Watson, a partir de la cual justo se les invita a los hombres a que se sumen a este proyecto. Aquí en México la abanderó el secretario de Gobernación. Se han hecho muchos eventos, campañas públicas, etcétera, pero para invitarlos a sumarse, lo pueden ver en la página web, y la idea es que cada una y cada uno de nosotros podemos hacer un compromiso muy puntual. Puede ser el que cada quien quiera, puede ser desde voy a lavar los zapatos en mi casa, o hasta tengo una trinchera pública donde yo puedo hacer una política específica para atender a las mujeres, cada quien lo que quiera, pero es importante que todos nos vayamos sumando y vayamos haciendo nuestra reflexión personal y veamos qué podemos hacer cada uno desde nuestros ámbitos. Ya tenemos como 89,000 firmas, queremos llegar a 55 millones de firmas en México, y quería invitarles para que hicieran también su propia reflexión personal. Entonces, lo primero es cómo que nos corresponde a todas y todos. Lo segundo es que no hay mejor política para prevenir la violencia que mandar un mensaje de cero tolerancia a la violencia. Y repito, no solo desde el gobierno. Si a una amiga la están molestando en la escuela porque le están haciendo alguna broma sexual, es momento de detener la broma, de levantar la voz. ¿Cuántos casos, no me dejarán mentir el director de la facultad, no haya dentro de las universidades de acoso sexual? Muchísimos, por parte de profesores, por parte de los propios estudiantes. En Estados Unidos, el 50% de las estudiantes fueron violadas, violentadas todas, fueron violadas al entrar a la universidad en los primeros 2 semestres, y no se habla de eso porque se desprestigia totalmente la universidad. Apenas están empezando a hablar de estos temas, pero prácticamente en México ninguna universidad del país tiene un protocolo para atender la violencia sexual, el hostigamiento sexual, el simple acoso. Llega un caso, no se sabe qué hacer, no se tienen los mecanismos adecuados, y se trata de tapar eso con un dedo, porque sí puede traer un desprestigio importante el tema. Entonces es como donde nos movamos en cualquiera de los ámbitos. En el transporte público, de regreso al tema, está un hombre mirando de manera amenazante a una mujer. Bueno, yo, hombre, me paro al lado, cubro la mirada, levantamos la voz, hacemos cero tolerancia a este tipo de casos. Sobre todo desde el gobierno, pero también es importante en los espacios públicos, lo que les decía, los medios de comunicación. Es también muy importante que ya empiecen a mandar estos mensajes. Si es denunciado alguno de sus contenidos por este tipo de cuestiones, que ya se tomen las medidas claras, que sea una censura del tema por parte del medio de comunicación, y que no solo pidan una capacitación en el tema para que no vuelva a ocurrir, etc., sino que empezar a mandar los mensajes. Si un asesino de una mujer por motivos específicamente de género es enjuiciado, hay que mandar esa noticia a todo el Estado. Tiene que saber que tiene una consecuencia
cometer este tipo de actos. Porque ¿qué sucede? Que cuando nos enfrentamos al ámbito de la justicia, el 98% de los casos de violencia contra la mujer están en archivo. Y están en archivo porque se ve como un asunto privado. Los policías y los ministerios públicos como a meter a la casa, a ver lo que está sucediendo, etcétera, arréglate con tu marido, arréglate con tu padrastro, digamos, no es una cosa de verdad quieres meter a tu marido a la cárcel y vas a dejar a tus dos hijos chiquitos solos. Todas estas cuestiones suceden todo el tiempo y las mujeres acaban muy victimizadas, las envían también un laberinto institucional terrible porque hay pocos lugares donde pueden recibir una atención integral. O sea, acá levantan la denuncia, pero allá llevan la denuncia de tus hijos, pero acá te puedo dar una atención psicológica, pero el protocolo siempre no te lo puedo aplicar aquí, vete al municipio, y así se va enfrentando un laberinto institucional que acaba también generando que no se presenten las denuncias. Y muchas veces es el interés de los propios ministerios públicos. En la mayoría de los estados que hemos estudiado bajo la figura de alerta de género nos hemos encontrado con esa situación. Es una discriminación estructural seria que tenemos en México de cómo la justicia trata el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, el punto más importante sería mensaje de cero tolerancia, trabajar todas con todos, trabajar en comunidad. El siguiente punto es generar cifras estadísticas y reportes sobre la violencia contra la mujer. Este es el punto más importante de las medidas que se tienen que tomar desde el gobierno para la prevención. ¿Por qué? Porque no sucede lo mismo aquí en esta comunidad que estamos, en la comunidad universitaria, que en la colonia de al lado, ni que en el transporte público, ni que en los centros laborales, ni la cultura es la misma. Entonces, lo más importante que tienen que generar los gobiernos son estas estadísticas, referenciar los casos, saber dónde está pasando, a quiénes les está pasando, quiénes son los agresores y tener toda la información para poder hacer una política muy local. La violencia contra la mujer es multifactorial y es local. Entonces, la discriminación estructural la vivimos todas. Pero los tipos de violencia y las formas en las que se ejercen esos tipos de violencia las vamos viviendo según los ámbitos donde nos movamos. Entonces no se puede hacer una política nacional para prevenir la violencia, sí para atenderla, sí para sancionarla, pero no para prevenirla. Se tiene que dar una atención local a cada uno de los problemas que suceden. Por ejemplo, tenemos comunidades indígenas donde hay, además de pobreza extrema, de cuestiones culturales, tenemos usos y costumbres absolutamente terribles contra las mujeres. Hay comunidades en México donde es válido que el padre viole a la hija sin que haya ningún tipo de consecuencia. Hay otras zonas, por ejemplo, donde es un consumo extremo del alcohol, y entonces el alcohol se vuelve un detonante de la violencia contra las mujeres. Tenemos otros espacios donde hay crimen organizado y la mujer se utiliza como el botín de guerra. Tenemos otros espacios donde simplemente es un machismo totalmente arraigado. Y así en cada lugar se va dando. Por ejemplo, tenemos un caso en el norte que los domingos a X hora subía extremadamente la violencia. Y al hacer análisis y demás, tuvimos que era cuando perdí el equipo de fútbol. ¿No? Entonces, son cuestiones que la van detonando, que vamos, que hay que ir sabiendo qué es lo que está pasando, porque para todos estos casos distintos, ninguna política se parece. Tenemos que ir, saber qué está pasando en el lugar, escuchar a las mujeres. Se tiene que saber qué les está pasando, pero sobre todo cuál es la respuesta que ellas requieren, qué es lo que están necesitando. Hay muchas veces que pueden estar pasando crímenes gravísimos y simplemente con que se ponga un alumbramiento público en la calle, en el terreno donde estaba pasando esta situación, inhiben el delito. Hay muchas otras situaciones en las que todo lo contrario, se tiene que hacer un trabajo súper profundo de restablecimiento del tejido social para que ocurran este tipo de cuestiones.
Entonces, pero es un trabajo muy local. Lo primero es que hay que tener todas estas estadísticas, todos estos trabajos ya de análisis estadístico y la georreferenciación de los casos que están sucediendo. Porque además, pues el crimen también, ya la que no es dentro de la comunidad, la violencia contra la mujer que no es dentro de la comunidad, el crimen también va encontrando como estos espacios vacíos y se va generando diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, en ciertas ciudades ahorita cercanas al DF se está generando una situación en la que mamá y papá se van a trabajar todo el día, tienen la necesidad, las niñas sí tienen acceso a internet, están desapareciendo de manera masiva a través de Facebook porque las enganchan y se va generando esta situación. Entonces cada lugar va evolucionando, va siendo distinta y necesitamos atenderlo con estas políticas muy locales y solo así podemos prevenirla. Hay otras cuestiones generales que sí se pueden prevenir con medidas generales que son de las que voy a hablar ahorita, pero para realmente erradicarla tenemos que trabajar desde el ámbito local. El segundo punto que es muy importante, son 13 medidas de las que voy a hablar, son las medidas de protección. Cuando una mujer vive violencia, necesita tener una ventana de salida de manera inmediata. No podemos esperar al tema de justicia. Suponiendo que la justicia fuera expedita, vamos a tardar 2 o 3 años en obtener una sentencia, porque bueno, va a ser el recurso, el amparo, etcétera, y la mujer se queda totalmente vulnerable. Y empiezan las amenazas de quitarle a los hijos, a las hijas, de no darle el dinero suficiente para poder mantener a la familia, etcétera, y las mujeres, que en la mayoría de los casos siempre queremos proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos, regresamos al círculo de violencia, desestimamos toda la denuncia, además por cómo son tratadas en el ámbito de justicia, y ya no se da ninguna atención a los casos. Entonces lo primero que hay que hacer es darles medidas de protección inmediatas. Cuando una mujer llega con alguna lesión, con algún tema en la que ya necesita una medida de protección, tiene que otorgarse de manera inmediata. Hay muchos códigos y muchas interpretaciones de los códigos. Bueno, vamos a esperar 72 horas a ver qué sucede, vamos a hacer un análisis de riesgo a la mujer para ver si las necesita o no las necesita. No, el tema es las otorgamos de manera inmediata y después investigamos si la mujer las necesita o no las necesita. Y si las necesita, hicimos una investigación de la entonces sí hacemos un análisis de riesgo. Porque como generalmente la violencia contra la mujer afecta a todo el seno familiar y en muchas ocasiones a la comunidad, sí se necesitan medidas muy puntuales para cada una de las situaciones que se están viviendo. A veces es suficiente con poner un patrullaje cada determinado tiempo, pero a veces es necesario sacarla inmediatamente del estado y llevarla a otro lado totalmente incomunicada para que no le suceda nada en ese momento. Aunado a las medidas de protección, tiene que haber una política pública de empoderamiento económico. Por toda esta situación que ya mencioné de la atención, de que muchas veces no se cuenta con los recursos o hay todas estas amenazas y la mujer regresa por tener los recursos para sacar adelante a sus hijas y a sus hijos. Entonces, siempre tiene que ir aunada de una medida de empoderamiento económico. En diferentes estados en las que los hemos implementado, pueden ser diferentes cosas, puede ser generarles un oficio, que aprendan a hacer el oficio, puede ser tener acuerdos con empresas, aquí se está trabajando con Cinépolis, para que las mujeres puedan acceder a un trabajo remunerado. Puede ser en otra cuestión trabajar con pequeños negocios y darles a las mujeres el dinero para la inversión. Pero es importante que vayan de la mano. El siguiente punto es la sensibilización de las y los funcionarios públicos de todos los niveles. Las mujeres generalmente se acercan en una primera instancia al DIF, a la policía o al Ministerio Público. Generalmente los policías, me debería decir que prácticamente en todo el país, no tienen como estos protocolos de atención específicos para cuando se enfrentan a un caso contra
violencia contra la mujer. Entonces no saben cómo actuar, lo que les decía, no se atreven a entrar a la casa, no se atreven a ni siquiera a llevarse la patrulla a los niños porque pueden meterse en algún inconveniente, etc. En el DIF hay muchos DIFs que no están sensibilizados a nivel local y bueno, yo entiendo aquí a los niños, pero tú haz lo que puedas y lo que quieras, y además si no tomas tu terapia psicológica y lo haces tal, los niños van a ver afectados, yo te voy a meter en un proceso de revisión de cómo estás tratando a tus niños, etc. Y en los ministerios públicos pues tratan de decidir las denuncias de manera inmediata. Entonces, la verdad es que es bien importante sensibilizar a los funcionarios públicos, primero y más importante, estos de primer contacto, ir escalando y generar un proceso de profesionalización de cada uno de esos funcionarios. Tiene que generarse un esquema en el que se haga primero un diagnóstico de qué funcionarios públicos atienden mujeres o van a tener conocimiento de los casos de mujeres, y después qué herramientas necesitan para hacerlo. Porque en muchas ocasiones se le da el mismo curso a todos los funcionarios públicos y no se genera una situación de verdaderamente darles las herramientas para lo que tienen que trabajar de manera específica. En muchos casos de estas entrevistas que les cuento que hacemos por toda la República, sí tienen la voluntad y sí tienen la sensibilidad, pero nunca les dieron las herramientas para hacerlo. Muchos de los protocolos que existen, cuando bajamos a los municipios, no lo conocemos. Nunca se les capacitó en el tema y mucho menos se sensibilizó. Entonces hay un tema muy puntual ahí. A los juzgadores, bien importante juzgar con perspectiva de género. Ya tenemos un protocolo bastante bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que tiene el ABC perfecto de cómo tiene que generarse este tipo de casos, cómo tiene que ponerse los lentes de género para poder ver la situación y cómo las mujeres vivimos esa violencia diferenciada. El siguiente punto es que en la investigación se utilicen protocolos específicos para los delitos contra las mujeres por derechos humanos. También ahí nos enfrentamos las mujeres con una violación sexual. Si no se guarda la prueba de manera inmediata, si no se hace la revisión y se sigue el protocolo perfectamente, si no hay ninguna otra marca, ya no se puede demostrar que una violación sexual, ¿no? Entonces es bien importante que se tenga un protocolo que todos conozcan y que inmediatamente se recabe la prueba y se haga toda la protección que requiere el caso y por supuesto la contención a la mujer, pero por lo menos que en el protocolo venga todo el trabajo de la prueba. Para los casos de feminicidio es exactamente lo mismo, requiere una investigación muy puntual porque si no nunca se llega a la verdad de los hechos. Se requiere que se siga paso por paso y que se tenga todo el cuidado también en el manejo de la prueba, en el manejo de los cuerpos, etcétera, y que podamos tener un resultado positivo en la investigación. Es decir, el 95% de los casos están en total impunidad porque están archivados porque se tardó en la investigación y se perdieron las pruebas o decidieron que era un asunto personal. El siguiente tema son los presupuestos etiquetados. Pues el 52% de la población de cada país, que son más o menos las mujeres a nivel mundial, estamos viviendo esta situación, pues creo que vale la pena tener presupuestos diferenciados en todos los programas públicos para mujeres y para hombres. Tenemos que generar todas estas medidas positivas para que vayamos logrando un equilibrio y dejemos de ser violentadas las mujeres. Cuando hablo de etiquetación de recursos, hablo de todas las instituciones. Generalmente le dan el dinero a los institutos o secretarías de la mujer para trabajar el tema de violencia. Y está bien, son las personas rectoras en la materia que pueden decir las políticas públicas, que tienen el conocimiento para hacerlo. Pero hay que trabajar desde todos los ángulos. Este tema se tiene que transversalizar siempre. Los programas sociales tienen que estar diferenciados. Tiene que trabajarse especialmente con las mujeres víctimas de violencia, especialmente con las mujeres y más especialmente con las mujeres
partidas específicas en todos los ámbitos. Secretaría de Economía para que pueda haber un empoderamiento económico. En el Congreso, para que se pueda hacer una revisión de todas las leyes discriminatorias, que vayan creando también sus propias políticas hacia adentro, y así nos podemos ir en cada uno. En la Procuraduría, por supuesto, tiene que haber la Fiscalía especializada para atender estos temas, tiene que haber el personal especializado para atender a las mujeres, sobre todo el médico, que falta generalmente en todos los casos. Y bueno, y así cada institución tiene que haber un presupuesto etiquetado específicamente para mujeres, tiene que haber la unidad de género específica de cada institución, que no solo se dedique a transversalizar hacia dentro de la institución la política de igualdad, sino que genere también las acciones externas y que se cree un área específica como en cada legislación central, pero existe el área que va a tener este tipo de problemática. A nivel federal ya se tiene el presupuesto con perspectiva de género, pero a nivel local solo hay 2 estados que lo tienen etiquetado de esa manera. Entonces, en este sentido es muy importante voltear a ver los presupuestos. Esto no tendría que existir, ¿no? Tendríamos que tener los presupuestos claramente en la igualdad, pero como no se hace, tenemos que generar estos presupuestos. Sí, pues no se trata ni siquiera de invertir más dinero. Se trata de etiquetarlo y acomodarlo de manera adecuada. Que muchas veces lo que se discute es la falta de recursos económicos, pero no se trata de eso. Se trata simplemente de asignarlo de manera adecuada. El siguiente punto es la tipificación adecuada de los delitos y el trabajo de armonización legislativa. ¿Qué pasa? Tenemos una ley maravillosa, ya lo habíamos hablado, tenemos una de las más de avanzada en el mundo, y ahí tenemos la violencia física, sexual, patrimonial, económica, todas las modalidades de violencia. Solo nos falta la política, la cibernética y la obstétrica, pero ya se está el camino del legislable, etc. Pues la tenemos en una ley general y eso no coincide con el Código Penal. Si no está en el Código Penal, no podemos sancionar a los agresores. Entonces, y también México prácticamente ya, o no ya, en todos los estados tienen su propia ley local, muchas más de avanzadas en la federal porque ya tienen estos tipos de violencia, pero no equivale al Código Penal. Es muy importante voltear a ver esta situación, generar las reformas legislativas a los códigos penales para que sean sancionables y entonces sí podamos mandar el mensaje de tolerancia, acabar con la impunidad, etc. Hay muchos códigos que ni siquiera tipifican el acoso sexual. Eso no es un delito. Entonces es importante hacer esta cuestión y además armonizar una armonización legislativa, por lo menos del Código Civil, del Código Penal y de todas las normas de derechos humanos para que contengan perspectiva de género. Es cierto que se ha ganado mucho en los últimos años en la agenda de derechos humanos, pero no así en la incorporación de la perspectiva de género en esa agenda. Entonces sí, es impresionante cada vez que revisamos los códigos para hacer las recomendaciones desde la política nacional y nos encontramos todavía con cuestiones, por ejemplo, en muchos estados en México, si una mujer es raptada, que generalmente le sucede a niñas, no a mujeres, si el hombre se casa con ella, se le perdona el delito. A ella no se le pregunta si su voluntad, si puede, nada. Y así no entra a la cárcel. Tenemos otras cuestiones graves, también la mayoría de los códigos, por ejemplo, si una mujer se divorcia, no se puede casar hasta, no me acuerdo, 280, 300 días después, porque no vaya a ser que esté embarazada y esté engañando al nuevo marido con un hijo no propio. Y así podemos hablar de muchísimas normas, pero muchísimas normas, muchas más de las que nos imaginamos en cada una de las legislaciones. Entonces hay que hacer esa revisión muy puntual y armonizarla con los derechos de las mujeres. El siguiente punto es generar sanciones ejemplares. Yo prácticamente no conozco ningún caso que se haya sancionado
a ningún funcionario público por alguna de las conductas que les acabo de mencionar con anterioridad. Por ninguno. Por no recibir la denuncia, porque no aplicó la ley correctamente, porque... Entonces, yo en casos de violencia contra la mujer prácticamente no conozco ninguna, incluso y cuando organismos internacionales nos han pedido que sancionemos ciertas conductas. Entonces, es importante que haya sanciones ejemplares también para que no sea un tema como ha sido hasta ahora fácil, un camino fácil, no importa que no me meto en problemas con esta situación, con el esposo de esta mujer o lo que sea, y no me va a pasar nada. Y también a los agresores. Yo no estoy hablando de un derecho penal agresivo, tremendo, no estoy hablando de que, pero sí que sea ejemplar, que sea conocida, que sea difundida y que sea de manera inmediata. El siguiente punto es el trabajo con los propios agresores. Empezaba la conferencia diciéndoles que muchas veces los hombres no saben cuándo cometen violencia. Se tiene que trabajar esto a nivel cultural. Tenemos una política en el ámbito federal para trabajar con los agresores. No trabajamos con los delincuentes. Es decir, un agresor que comete un delito grave tiene que ser tratado por la justicia, tiene que ser todo esto que les decía, una sanción ejemplar, de expedito, etc. Pero con los delitos no graves o con lo que no es considerado delito, hay que trabajar con estos agresores. Tiene que ser un trabajo también tan digno como trabajamos con las mujeres. Tenemos que dar el espacio, tenemos que dar un proyecto de seguimiento, tenemos que ayudarles también a que tengan esta visión diferente y puedan entender las conductas que están cometiendo y por qué eso violenta y cómo violenta. Y este trabajo solamente también se puede hacer a través de la incorporación de estos conceptos en las leyes locales. Ya la mayoría lo tienen, prácticamente ninguna lo aplica. Es difícil generar este tipo de proyectos, pero es bien importante porque solo así podemos ir tejiendo nuevamente el tejido social. Y claro, nos falta ahí un factor entre trabajar con las mujeres, trabajar con los hombres agresores, que son las niñas y los niños, que vivieron esta violencia de manera directa o indirecta. Si vieron que violentaban a su mamá, a su hermana, a quien fuera, o si la vivieron directamente. Esas niñas y esos niños se van a convertir, si no, en los nuevos violentadores, o se van a seguir dejando victimar toda la vida, porque así crecieron y eso es lo normal. Y muchas veces nos suena ajeno este tema, pero no. Cada vez que nos ponemos a revisar todos estos perfiles, coincide inmediatamente en esta situación. Entonces hay que trabajar con este trinomio para que podamos resarcir totalmente el tejido. Si trabajamos, de nada nos sirve tampoco que todos los hombres estén en la cárcel. O sea, no estamos cambiando la parte cultural y la parte de esta sociedad patriarcal terrible que tiene a la mujer subordinada. No nos sirve tampoco que todas las mujeres estén totalmente empoderadas económicamente. Entonces, si vamos generando en la sociedad una desigualdad entre hombres y mujeres, también el hombre no sabe entonces ya qué papel juega en la sociedad, y esta violencia pues se vuelve más extrema, pero ya puede ser en algún momento porque no se está generando este equilibrio adecuado. Tenemos que ir trabajando para conformar todo el tejido social. El siguiente punto es generar servicios especializados. Ya les hablaba de todo el tema al que nos enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia, que es mucho más profundo y mucho más grave de lo que estoy apuntando el día de hoy, pero se ha desarrollado una política pública nacional, que son los centros de justicia para las mujeres, a partir de los cuales se
se puede tener bajo un mismo techo todas las instancias que una mujer necesita para acceder a la justicia, para que sus niñas y niños también sean atendidos y para lograr este empoderamiento no solo económico sino también personal, que es muy importante. Uno no acaba de salir de este círculo de violencia hasta que te recuperas a ti mismo. Entonces es bien importante tener todas las instituciones. En estos centros de justicia, ahorita ya tenemos 29 en el país, la idea es cerrar esta administración por lo menos un centro en cada estado, y ya que los estados lo repliquen, para que todas las mujeres puedan verdaderamente acceder a ellos. Y bueno, se tienen desde autoridades como ministerios públicos, incluso hay jueces y jueces dentro de los centros, hay sus salas de juicios orales, se tiene toda la parte de empoderamiento económico con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, empresas privadas, se tiene la parte del trabajo con las niñas y los niños, y una ludoteca muy bonita a partir de la cual con personas psicólogas y trabajadoras sociales absolutamente especializadas se va trabajando el tema de la violencia. Se tiene también toda la parte de atención psicológica, tiene abogadas y abogados y organizaciones de sociedad civil que puedan también acompañar los casos, levantar la mano, transparentar algunas cuestiones. Y bueno, y así un sinfín de autoridades para que las mujeres solo tengan que llegar ahí y puedan acceder en un mismo lugar a todo lo que necesitan sin estar siendo victimizadas. Por supuesto que las personas que tienen los centros de justicia deben estar totalmente sensibilizadas y contar con todos estos protocolos y toda esta cuestión de la que hablamos. Estamos entonces también promoviendo que al interior de los estados tengan este centro y lo repliquen. Hay veces que no es necesario hacer un centro en cada región. Si es una población muy pequeña, tienes un módulo, y si es necesario registrar el centro de justicia. En Coahuila, por ejemplo, que sí, no pueden no ser tantos habitantes ni tantas regiones, pero están divididas por una laguna, por una montaña, por un tal, ahí sí necesitas que exista como esta atención en todos los puntos. La idea de los centros de justicia, todos los que hemos construido, tienen una accesibilidad muy adecuada, es decir, cualquier mujer puede llegar desde cualquier punto de esa ciudad y se puede trabajar, se puede llegar además sin gastar tanto dinero. O sea, tiene que haber un servicio público que te lleve y que puedas acceder ahí. En los centros se trabaja también con todo el tema de psicología del color, se trabaja con vida, ahora con ecotecnia, lo que les decía, que las mujeres se van sintiendo literalmente vivas y se pueda ir saliendo del círculo de violencia, porque además una mujer no necesariamente cuando vive violencia, no necesariamente casi nunca está lista para denunciar. Por toda esta cuestión es cultural, no sabemos qué nos pasa, cómo yo me voy a divorciar, cómo yo voy a meter a mi padre de mis hijos a la cárcel, cómo yo voy a hacer esto, etc. Tenemos muchísimas condiciones sociales que no nos permiten hacerlo. Entonces hay que también darles esos espacios adecuados para que la mujer se vaya desarrollando sin presión. Porque nosotros muchas veces hay centros, hay líneas telefónicas, tal, pero que pretenden que a veces y no hay un acompañamiento para todas esas miles de millones de mujeres que están viviendo la situación que todavía no están claras de salir del círculo de violencia. Una mujer para salir del círculo de violencia, en el mejor de los casos, estamos hablando de 2 años, para darse cuenta, para empezar a avanzar. No, hay mujeres que inmediatamente, por supuesto, hay mujeres que en 15 años o en toda su vida no se han dado cuenta que iban a generar acciones. Pero hay que dar ese acompañamiento, muy respetuosos de la decisión que cada mujer quiera tomar. Y se tiene que hacer. Entonces, bueno, el centro tiene esas ventajas. También hay una línea telefónica a nivel nacional, 0800 háblalo, que también depende de CONAVIM, que lo que tiene bonito esa línea, y por lo que a mí me gusta mencionarla siempre, es por eso, porque se trata de acompañar a las mujeres. Si quieren denunciar, por supuesto que se canaliza la denuncia de manera inmediata. Si tienen una emergencia, por supuesto que de manera inmediata se atiende. Pero se trata de dar todo este acompañamiento, porque ¿qué política de prevención o de acompañamiento haces con estas mujeres
que todavía no están en este proceso y tampoco le pueden hablar, tampoco tienen estos lugares y estos mecanismos para sentirse cómodas y ir generando su empoderamiento. Entonces esta línea tiene las 24 horas del día, los 365 días del año y se trata de ir acompañando a las mujeres. Si una mujer habla, se pone de acuerdo con su psicólogo y todos los días o todos los jueves a las 5 de la tarde la va a atender la misma persona, se le viene acompañando en el proceso. Si en el camino necesita asesoría jurídica, además se hace la canalización. Tenemos convenio con más de 6.000 instituciones para canalizar a las mujeres, pero que se le puede ir acompañando en este proceso. El siguiente punto, y es el último, son la prohibición absoluta de las medidas de conciliación para los casos de mujeres. Ya nos ha sido recordado por todos los organismos internacionales, ya se ha puesto en las leyes federales, locales, pero seguimos usando la conciliación. Es mucho más fácil para las personas que reciben las denuncias invitar a la persona agresora a ponerse de acuerdo con la víctima y generar un esquema. En el caso de mujeres, y en el caso de México, esto ha demostrado una total relación directa con el tema de los feminicidios. No los feminicidios ocurren por eso, pero hay muchos feminicidios. Es decir, la violencia contra la mujer siempre en aumento. Es muy raro conocer de alguna situación en la que el hombre disminuye la violencia. Claro, como es el círculo de violencia, la luna de miel, todos somos maravillosos, te golpeo, me enojo contigo porque tú eres la culpable y luego regreso a la luna de miel, te doy regalos, te llevo, te traigo, ¿no? Dentro de este círculo de violencia, cada vez que viene la agresión es más fuerte y cada vez es más fuerte y cada vez es más fuerte y lamentablemente en muchas ocasiones acaba con la muerte de las mujeres en feminicidio. Cuando esto ocurre es importante que no se consiga, porque primero la mujer está en una situación de subordinación absoluta, está en total desventaja con el hombre per se, pero además generalmente la persona que esté conciliando va a apoyar, no sé si al hombre, pero sí la familia, el núcleo, etcétera, y va a ejercer una presión terrible sobre las mujeres. Y en muchísimos de estos casos, cuando estas notificaciones les llegan a los hombres que ya están en un proceso judicial, literalmente prefieren asesinar a la mujer para no meterse en mayores problemas y no generar estas cuestiones. Así es, tenemos una estadística muy relacionada con los feminicidios en este tipo de cuestiones, o con el aumento de violencia, o con no otorgar el pago de, por ejemplo, pensiones alimenticias, toda esta cuestión de las niñas y los niños y, por supuesto, las mujeres. Se requiere. Entonces, sí es importante ni tampoco dejarle en muchas ocasiones a la mujer la decisión de qué es lo que tiene que hacerse. No me refiero que no respeten su voluntad, que sea totalmente contradictorio con todo lo que les acabo de decir. Me refiero ya no en cuestiones legales de delitos graves y demás. El caso que ponía al principio, voy a la universidad y un profesor me acosó sexualmente y tal, y el director decide que quiero hacer, que cómo lo voy a atender. No, se tiene que hacer entonces inmediatamente un mecanismo para canalizar este tipo de denuncias, para trabajar. Se tiene que mandar llamar al profesor, se hace la investigación, se hacen las medidas de no repetición de estos actos, etc. Me faltó un punto bien importante en el tema de justicia, que es la reparación del daño. Los estados que más reparación del daño tienen este tipo de violencia contra la mujer son 10 casos. Cuando estamos hablando de la mayoría de las mujeres ha sufrido violencia. Y yo me atrevo a preguntarle aquí al auditorio, a todas las mujeres que están aquí,
si alguna no se sintió identificada con estos tipos de violencia y alguien siente que no ha vivido violencia en su vida. Siempre hago esta pregunta porque la verdad es que es impresionante cómo surge en todos lados, pero no lo vemos. No queremos aceptarlo, no queremos sentirnos también señaladas por vivir esto. Todas lo hemos vivido, todas lo hemos pasado, para todas es incómodo, a todo el mundo nos hemos victimizado, y es momento de que todas y todos podamos sensibilizarnos, unir las voces, unir los esfuerzos y ir cambiando esta situación. Regresando al tema de reparaciones, bueno, solo 10 mujeres, cuando prácticamente todas las mujeres han vivido violencia. No se trata de reparar todos los casos de violencia contra las mujeres, pero sí se trata de, primero, cualquier relación a derechos humanos tiene que ser reparada. Ahí eso está claro, no hay discusión. Pero cuando se trata de las mujeres tiene que ser aún más rápido y de manera más eficaz, porque otra vez nos enfrentamos a la cuestión de no contar necesariamente con los medios para poder salir del círculo de violencia. Y tiene una tercera dimensión de importancia, que es esto que les decía, de que sea un ejemplo importante, que los hombres sepan que sí pasa. Sí pasa cuando yo violento a una mujer. Y no tiene que ser una violación grave, porque le eché el piropo en la calle, tengo que reparar el daño que generé por esa intimidación, por esa situación, etcétera, ya subsidiariamente el Estado, etcétera. Pero sí es importante reparar los casos de mujeres, no solo con medidas económicas, tienen que hacerse medidas simbólicas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez es un monumento divino, es una fuente, etcétera, tiene los nombres de todas las víctimas, tiene la historia de lo que pasó en Juárez, tiene todo el tiempo unos símbolos con las flores que acaban siendo importantes, pero no tenemos que llegar a lo que pasó en Juárez para poder generar este tipo de medidas. Cambiar el nombre de una calle, poner el nombre en una escuela, empezar a hacer ciertas acciones reparadoras en los libros de texto de las escuelas, empezar a nombrar a las mujeres, lo que yo les decía, las imágenes al principio, como los hombres a mujeres, todo tipo de mujeres haciendo trabajo de hombres y trabajo de mujeres a los sexos opuestos, etcétera. Y generado como todas estas medidas que no tienen un mensaje importante. Necesitamos las garantías de no repetición, por supuesto, y necesitamos también todas las medidas legislativas o administrativas que permitieron que sucedieran esos hechos. Finalmente, para cerrar, quisiera invitarles a que nos acompañen en todas estas políticas que estamos haciendo desde el ámbito federal, todas las propuestas que se están generando, que puedan opinar. Como les decía, necesitamos la opinión de las mujeres, necesitamos construir juntas toda esta situación. Las redes sociales son @condavid_mx y el Facebook es Sin Violencia, y la campaña es GovMX/He4She. Es una de las muchas campañas que tenemos, es a la que estamos dando fuerza por el momento, y como decía al principio, pues vivas nos queremos, ¿no? Y no me refiero nada más a la muerte física de la mujer, está también toda la muerte que vivimos por toda esta violencia, salir tapadas a la calle, tener miedo, tener que hacer, y nos va matando poco a poco. Y eso además genera un alto en el desarrollo familiar, social y del país, de manera impresionante. Cuando una mujer vive esto, tiene ausentismo escolar, ausentismo laboral, no es lo mismo en la educación, el acompañamiento que pueda darle a sus hijas, a sus hijos, y bueno, se va todo descomponiendo y vamos generando esta cuestión social que nada aporta a nuestro desarrollo, ni a de nosotros, ni al de la comunidad, ni al general del país. Si
pudiéramos las mujeres desarrollar todo nuestro potencial, estaríamos, digamos, como país y como sociedad en un lugar muy diferente al que nos encontramos ahora. Muchas gracias. Gracias, maestra, por sus enriquecedoras aportaciones. A continuación se decreta un espacio de preguntas y respuestas, el cual digo sea breve y ordenado. No sé si alguien tiene alguna aportación. Al frente, por favor. Buenas tardes. Soy Margarita Gaitán Flores y en el estado de Michoacán soy una de tantas mujeres activistas en la defensa de los derechos de las mujeres en el estado, con muchos logros y muchos avances. Observamos pues que en la actualidad se han creado muchas instancias y presupuestos para trabajarlo, pero las mujeres que hemos sido activas en este trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres en el estado a veces nos mostramos impacientes y nos mostramos, por un lado, conocedoras del tema, por el otro lado, conocemos los logros, los avances que se han dado, y por el otro lado, los presupuestos asignados para trabajar este tema. Yo entiendo que es un proceso que se construye y donde, sobre todo, la visión que se tiene del ejercicio del poder de los hombres y de las mujeres es un punto medular, crucial, delicado, sensible, de trascendencia para trabajar en beneficio de nuestra población de manera real, de manera práctica, y en este sentido un poco con carácter de urgencia. Comentaba la licenciada que los datos de la violencia han crecido, pero en este tema de la prevención siempre yo pregunto sobre el trabajo que se hace para prevenirla en las diferentes instituciones, los presupuestos asignados de manera transversal con política pública que están escritos en el plan nacional, en el plan estatal, y la capacidad que puedan tener las autoridades para cruzar esos presupuestos, trabajar, generar esta estadística, porque lo que usted nos comparte, comisionada, son 15 años de propuesta que ya está escrita, 15 años de trabajo en documentos oficiales, institucionales, federales, estatales, inclusive municipales. Uno de los logros de nuestra secretaria aquí presente es la creación por primera vez en los 113 municipios de las instancias municipales de la mujer, por primera vez en este gobierno. ¿Sí? Y se viene trabajando en este estado 20 años por ello. Entonces yo sí hablaría con un carácter de urgencia, porque la violencia está creciendo para mujeres y para hombres. El tema específico pues las mujeres, pero cómo se cruzan estos presupuestos. Hay gran cantidad de dinero en el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Procuraduría, en la Procuraduría General de Justicia, en la Secretaría de Seguridad Pública y demás. Y en este sentido de lo que se debe de hacer, creo que ya se conoce mucho. Yo creo que estamos a tiempo en términos de trabajar en conjunto, secretaria, para construir los diagnósticos actualizados, presentárselo a los hombres y las mujeres que toman decisiones en este sentido y mostrarles con carácter de urgencia que se tiene que tratar este tema con seriedad, con respeto, porque en términos de discurso, de construcción teórica del asunto, de estadística y de la situación global que es a nivel mundial, lo sabemos. La pregunta es que nosotros que vivimos aquí diariamente, ¿qué estamos haciendo por nuestro estado? ¿Sí? ¿Y qué cuentas podemos dar? Porque ya estamos incurriendo muchas veces en una realidad virtual en donde guardamos distancia con el ser humano, ¿sí? Pero la rendición de cuentas es en este sentido. Resumiendo, ya hay presupuesto para trabajar con políticas públicas para las mujeres, con perspectiva de género, ya está el mandato de que sean transversales, ya están los dineros asignados, hay mucho dinero, la rendición de cuentas y la transparencia en el uso, el encauzamiento de ver al sujeto, la identidad de la mujer como sujeto, no como objeto de consumo,
no como objeto sexual también, porque hay en nuestras realidades ese doble discurso y la urgente necesidad imperiosa de tomarnos con respeto, con seriedad como sujetos. Las asociaciones civiles con la academia, con las políticas, los políticos hemos construido política pública para las mujeres en el Estado. Y creo que pues, antes de que dejemos de ser activas y productivas en nuestra sociedad, pues tenemos derecho también a exigir una rendición de cuentas al respecto. Porque lo que usted señala, comisionada, con todo respeto, es grave el asunto, porque los dineros están, pero se tarda mucho en un trabajo conjunto y ha costado mucho trabajo que los hombres, funcionarios en el poder, tomen con respeto, con seriedad y con trascendencia el trabajo que tienen que hacer para su población, para su gente, para su Estado. Nada menos hoy en la mañana habla el INE de que los partidos políticos tienen que devolver dinero que no comprobaron o por su ejercicio en un proceso electoral, ¿sí? Hay su ejercicio de instituciones porque no convocan a un trabajo conjunto para ver esta política pública para el 52% de la población. Creo que la etapa actual, histórica, es que hay muchas gentes preparadas, muchas gentes involucradas en este trabajo, muchas gentes, mujeres que desde su trinchera han contribuido y que mientras no lleguemos a la realidad virtual donde nos digan consulta por internet los resultados y los diagnósticos y métete a la página, mientras tengamos este encuentro de seres humanos, pues podemos darnos con todo respeto el privilegio de preguntarnos si tenemos la posibilidad en estos tiempos inmediatos de hacer un esfuerzo conjunto desde el Ejecutivo para que se nos informe de estos avances en lo concreto, ¿sí? Creo que la Secretaría de la Mujer en la actualidad, con todos los logros que se han dado en el Estado de Michoacán, lo que se ha construido en 25 años de mujeres activistas, repito, académicas y demás, para el Estado de Michoacán, ya tienen elementos para ello. Y reitero, los hombres en el poder tienen que demostrar públicamente, como hombres de Estado, su voluntad y su trabajo de trabajar de la mano de hombres y mujeres. No hay en esta sociedad otra cosa más que hombres y mujeres, mitad y mitad. No está complicado el asunto. El asunto es cómo se llega al poder y para qué se ejerce el poder. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra inquietud? Pediría por favor que sea una pregunta directa por respecto al mencionado. Gracias. Sí, muy breve, ¿no? Primero reconocerte la forma en la que narras el tema de las violencias de género, una narrativa distinta, unos cuestionamientos también hacia qué estamos haciendo los hombres como entes generadores de violencia, ¿no? Entonces, la pregunta específica sería, ¿qué mensaje nos das a los hombres presentes aquí? ¿Qué tarea nos llevamos en el tema de la violencia de género? Generalmente me he dedicado en el litigio estratégico. Como se mencionaba, la parte insensible que se detecta es la falta de acceso a la justicia de las mujeres. Personalmente, yo he tenido que llegar a litigios pues, hasta instancia internacional porque ni siquiera se estudian los agravios, ¿no? de los litigios. Bueno, ahorita yo no pretendo. Como pregunta en cuanto a esta materia de acceso a la justicia, como detecto desconocimiento del poder judicial tanto local como a nivel federal, sobre todo en cuestiones de delitos de violencia contra la mujer, el Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente establece que se debe de regir bajo la ley de acceso a una vida libre de violencia. Y detecto que hay mucho desconocimiento de los jueces ordinarios, sobre todo, como ahorita hay que ver en amparo cómo empiezan a conocer los asuntos, desconocen esta parte que
la ley de acceso dice que no pueden obligar a la víctima a la conciliación, a llegar a la conciliación con su victimario. Y sin embargo, los jueces locales sí están llegando a dar por aceptado en medidas de procedimiento abreviado esa reparación en la que la víctima no siempre consiente esa medida. Entonces, ¿qué ustedes como CONAVIT, qué pláticas han llegado para capacitar al Poder Judicial, a los aplicadores de justicia, también al Ministerio Público, sobre estos protocolos de atención y para que también los juzgadores sepan juzgar bajo el enfoque de género, bajo la perspectiva de género? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio y soy estudiante de la facultad. Pues ya vimos muchos puntos, vimos medidas políticas, pero ahora es un llamado para todas ustedes, porque se ha visto mucho en las mujeres indígenas que están preparadas, más bien se preparan en universidades abiertas, y ustedes mismas mujeres se ponen la piedra en el camino. Eso también es violencia. Que ustedes mismas no se dejen llegar a un cierto nivel académico, político y profesional. Ustedes, y es una pregunta para todas, ¿cuántas en la calle generan violencia? ¿Cuántas mismas ustedes mencionan palabras altisonantes contra otra mujer? ¿Qué mujer se hace la pregunta que por qué ella llegó a un cierto punto en la política y yo no? Esa es hacer violencia, mujeres. Es un punto que a mí me gustaría tocar de por qué la mujer atenta contra su propio género. Varios autores de la literatura lo llaman transfeminismo. La violencia por parte de la mujer hacia ella misma. También parte hacia las personas trans, que es otro tema. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿O cómo se podría tener una medida para prevenir eso? Si ustedes se unen, y también nosotros caballeros, si nosotros nos unimos para que todos vivamos en armonía, pues podemos llegar a un cierto punto que podemos llegar lejos. Pero ¿por qué siempre ustedes, mujeres, también pongan algo de su parte? No es que yo esté justificando el género masculino, porque es bárbaro lo que ha hecho desde el inicio hasta estos tiempos, lo que ha hecho contra ustedes. Pero también ustedes pongan algo de su parte para tener una armonía. Gracias. Con esta pregunta cerramos el espacio sobre el regreso de la pensionada. Le doy la pauta para que gracias. Muchas gracias por las preguntas, Margarita. Y es cierto que muchas de estas medidas que se están mencionando no inventan el hilo negro, no se trata de eso, pero sí es importante mencionarlas, porque en todos los foros y en todos los estados nos encontramos con que no hay conocimiento puntual de que atendiendo por lo menos estas medidas se va a ir avanzando y por lo menos va a tener una parte de no violencia institucional. Es un primer paso muy importante para hacerlo. Por eso existe el catalizador, que era respondiendo a tu segundo punto, de las violencias, de la alerta por violencia de género. O sea, ¿qué sucede? Si tenemos las leyes, tenemos todo el camino, sabemos qué se tiene que hacer, pero no se aplica de manera adecuada en muchos lugares, o no todo se va a aplicar, se va privilegiando algunas políticas. Entonces, para eso, exactamente para eso surge la alerta de violencia de género, que suena otra cosa, ¿no? Suena en muchas cuestiones se politiza o suena a una especie de alerta que dice, bueno, eso tiene que funcionar como una cuestión epidemiológica y tendría que entrar inmediatamente. No, pero estamos hablando también de por supuesto, tiene un contexto muy específico, como en Ciudad Juárez, como en Catepec, como todas estas cuestiones tienen que hacerse una labor, digamos, de policía y de seguridad muy puntual para ir a atender otra situación en específico. Pero si queremos ir cambiando como todas estas estructuras, necesitamos aplicar estas medidas. Y el catalizador ha sido las alertas, no me dejará la secretaria Betty, lo estábamos hablando hace un minuto, antes de empezar la conferencia, de lo importante que es que estas medidas se vayan aplicando en cada uno de los estados sin límites políticos.
la ley de género se han logrado un montón de cosas, por supuesto a la voluntad de los estados, al trabajo de presupuesto, de transversalización, etcétera, pero así se subieron los 6 o 13 presidentes municipales en Michoacán, a través del catalizador de la ley de violencia de género, ¿no? Como que sí va haciendo una, o sea, sí que hacemos con todo esto una medida de emergencia, que es esta. La otra cuestión, ¿cómo le hacemos? Te preguntabas con los presupuestos, con las autoridades, etcétera. Pues para eso existe un sistema local de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Ahí tendrían que estar todas las autoridades citadas, encabezadas por el gobernador o gobernadora de cada estado, dictando una política pública que baje de la política nacional con un programa estatal específico que cubra todas las medidas, todos los diagnósticos, que se haya hecho a partir de un diagnóstico muy puntual de cada una de las regiones y que ahí en el sistema se vaya diciendo cómo se va a transversalizar y cómo cada autoridad va a ir haciendo lo suyo y cómo se van a utilizar los presupuestos. En presupuesto segundo que tiene que estar ahí es Hacienda, digamos, para ir trabajando en cómo etiquetarlos y etiquetarlos, que muchas veces se tiene pero no se puede gastar, porque es muy complejo el sistema administrativo, la burocracia, mover al elefante burocrático en muchas ocasiones. Lo he visto en todos los estados, incluso a veces en Conalep es complejo mover para hacer todos estos proyectos. Entonces se trata de incluir todas estas cláusulas en todas las reglas de operación y facilitar los procesos. Pero creo que la respuesta está en el sistema estatal. Y la respuesta nos la dio la ley hace muchos años. Por eso se creó un sistema nacional, que va a permear en el sistema local, que los municipios tengan sus propios planes y tengan sus sistemas municipales. Porque si no, no vas a llegar nunca a atender a todas las mujeres y a prevenir la violencia. Entonces, el tema creo que está ahí y también estamos haciendo aquí en el trabajo de la ley, que se están haciendo mesas constantemente con los académicos que conforman el grupo de trabajo, por supuesto, mujeres y Conalep, algunas organizaciones de sociedad civil, prácticamente toda la gente se sienta acá, se van a con el gobernador. Yo no creo que habría ningún problema que tuviéramos una reunión con todas las organizaciones de Michoacán como de otros estados para escuchar. Es lo que más nos importa. Ustedes que están en campo nos pueden decir que está pasando esto, acá está pasando lo otro, tal. Entonces, todo este afán de avanzar es por nosotras. El único interés que hay es que vayamos erradicando por lo menos las cuestiones que sí se pueden hacer de manera inmediata. Nos llevarán muchos años, como se hablaba, pero por ejemplo, una reunión para sin mayor problema con el equipo de Fabiola, con las diferentes instituciones, con el Consejo Consultivo, que el Instituto Conalep, el equipo de mujeres, y ustedes puedan contarnos como toda esta situación y seguir avanzando. La siguiente pregunta, Roberto, ¿cuál es la tarea para los hombres? Es una pregunta compleja, no tiene una respuesta tan sencilla. Creo que depende mucho de dónde se desarrolla este hombre, qué tipo de hombre sea, etc. No es lo mismo, no quiero estereotipar, no voy a dar en este ejemplo como estereotipado, pero no es lo mismo trabajar con un hombre de 65 años o 60 del norte de la República, de trabajar con un hombre rural. No hay una tarea, digamos, que los hombres puedan llevarse, ni tienen la misma ideología, ni fueron educados de la misma manera, etc. Pero lo que sí creo que es importante, como lo mencionaba al principio, es levantemos la voz. Si tú ves que un amigo está generando una cuestión de violencia, que se pone violento con el alcohol, que en cualquier situación frenar ese tipo de cuestiones. No permitir que una mujer sea violentada en la calle, una desconocida, bueno, pues, ¿no? Tratar de hacerlo, no permitir todas estas, por ejemplo, ella ayer, este futbolista en COVID, que lo metieron a la cárcel porque no pagó la pensión, una
alimenticia. Y todas las noticias que salían, ninguna fue para la mujer. O sea, nadie importó si la mujer y los niños. La jueza que se atrevió a meter al futbolista y todo maravilloso, pero no, todos eran como se solidarizaban sus amigos y la foto de todos en sus sexys yendo a la cárcel a visitarlo. Y tenía una cantidad de tweets absurda. Entonces es como, bueno, yo veo por ejemplo una situación así tan sencilla, ¿no? Pues no la comento. Y me atrevo a hablar de la mujer que está ahí, me atrevo a hacer un comentario del tema. Si en redes sociales la mujer vimos unos acosos espantosos, pues atreverse a contestar, a hacerlo, ¿no? Creo que sí es importante señalarlo. Ese es como el primer paso y sensibilizarnos hacia esos temas, donde estén entre hombres, pero si están haciendo un chiste, alguna cosa, ustedes rompen el hielo rapidísimo, así como que wow, esta mujer que pasó, así rompen el hielo los hombres de manera inmediata. Y creo que es una cuestión de que empezar a ponerle freno y empezar a ver que esos chistes, que esas formas de romper el hielo, esas situaciones, no son las adecuadas, y darle oportunidad a las mujeres a las que puedan darles, si estás en una posición en la que puedas hacer esas cuestiones. Si eres estudiante universitario, digamos que la mujer es la que puede dar la cátedra, si eres un trabajador del Estado, abrir, digamos, esas posiciones para siempre volver a ver qué puedo hacer en donde yo estoy para las mujeres. Y también el tema muy importante de asumir en nuestra casa los roles que ya dejemos de pensar que son para las mujeres. Vamos a equilibrar ser tu mamá, tu esposa, tu pareja, tu hermana con quien vivas, empezar a equilibrar mucho, pero desde una concepción verdadera desde adentro de corresponsabilidad. O sea, yo tengo que hablar a los niños, tengo que, ¿no? Sino saber por qué se está haciendo y por qué es importante que lo hagamos, entonces poder ir abriendo espacios público a las mujeres. El siguiente punto sobre el desconocimiento de las y los jueces sobre la perspectiva de género y sobre las normas. Es cierto, yo hablé mucho de los ministerios públicos en esta exposición, pero yo he encontrado más casos de jueces y juezas que no aplican adecuadamente el derecho de las mujeres que en los propios ministerios públicos. Es un tema, digamos, grave. Ya la Suprema Corte de Justicia mencionaba eso en la labor, ¿no? Empezó con el protocolo, lo está incumpliendo, lo está capacitando, va capacitando, teniendo correcciones a todas las juezas y los jueces. En muchos lados lo que se ha hecho es un observatorio ciudadano de sentencias con perspectiva de género y sin perspectiva de género, se hacen públicas, los movimientos de mujeres, los movimientos de personas litigantes, los propios, en este caso Secretaría de los Institutos de las Mujeres, van generando un levantamiento de voz ciudadana hacia este tipo de sentencias que ha funcionado muy bien en algunos casos. Hay casos incluso a nivel regional, pero también en México. Por ejemplo, había un juez de Oaxaca que necesariamente tenía que hacer la sentencia en contra, y a través de estos observatorios se fueron generando los cambios adecuados. Y por supuesto hay que darle vista a Consejo de la Judicatura, por supuesto, y observar al Consejo de la Judicatura para que también haga lo propio, porque también desde que he visto muy pocas ocasiones, ninguna ocasión, ninguna sanción a un funcionario público por no llevar a cabo estas cuestiones. Pero hay que empezar a transparentarlo, hay que empezar a hacer una red ciudadana y un trabajo de visualización de lo que está ocurriendo. Por supuesto que las alertas, ¿qué hacemos en Conavit? Por supuesto que me preguntaba, desde las alertas, todas y cada una de las alertas, siempre hay alguna recomendación dirigida a las y los juzgadores en este sentido, con indicadores bastante profundos, no tan fáciles de cumplir,
¿Cómo lo trabajamos? Bajando de los estados para que los estados hagan la capacitación adecuada. Nuestro trabajo es generar la política nacional y acompañar en las políticas locales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos, por ejemplo, todas estas medidas, las bajamos y damos seguimiento y acompañamiento al Estado para que ellos generen el trabajo, sea en capacitación o cualquier otro tema. Y el último punto, que nos mencionaban aquí atrás sobre las mujeres, creo que es una reflexión que cada una se lleva, pero yo hay algo que sí quiero decir muy claro, lo dije hace rato y quiero decirlo fuerte y que se oiga muy lejos, y es que las mujeres, toda esta violencia que sufrimos es por ser mujeres. O sea, si hay un tema, podrá haber violencia entre las mujeres, podrá haber violencia de hombre con mujer, de la mujer hacia el hombre en otro sentido, puede haber trabas, lo que sea, pero lo que nos sucede a las mujeres nos sucede por ser mujeres, es una discriminación terrible y estructural, y no podemos confundir una cosa con la otra. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, las mujeres tenemos que ser solidarias. Si nosotras no nos abrimos nuestros espacios, si nosotras no nos acompañamos, si nosotras no vamos también generando ese camino, tampoco se va a dar solo. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, en muchas ocasiones, la peor enemiga de una mujer puede ser una mujer. Pero no olvidemos que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cuestiones gravísimas que nos suceden todos los días a las mujeres y que acaban en feminicidios espantosos, que desde hace 10 años no han bajado los feminicidios. Se habla de que ha bajado los homicidios contra las mujeres, es cierto, pero los homicidios ya ha bajado un montón, 25% en los últimos 2 años, pero no los feminicidios. Y eso nos ocurre por ser mujeres, es una hazaña espantosa en la que esto se vive con tortura sexual, con cuestiones espantosas. Y no podemos pensar que estamos hablando de cosas distintas y no abanderar esta situación sobre pretexto de que las mujeres violentamos o a los hombres o a las propias mujeres o que no nos damos esos espacios, que es cierto que hay que trabajarlo y que etcétera, pero necesitamos voltear a ver esto con una solidaridad diferente y desde la perspectiva de lo que verdaderamente vivimos y cómo lo vivimos. Pues muchas gracias. De esta manera hemos llegado a la conclusión de nuestra conferencia. Ahora el licenciado Marco Inicio Aguilera Garibay, a nombre de las instituciones convocantes, entregará un reconocimiento. Finalmente, el magistrado Homero Valdomingo Mercado hará entrega del presente a la comisionada Negrete Morales.